nombre es Andrés Pernía y hoy les voy a exponer sobre los colegios en concesión en el distrito de Bogotá entre los años 2000 y 2019. En primer lugar, para contextualizar un poco sobre estos colegios y explicar por qué, por ejemplo, de los 22 colegios en concesión que habían hasta el año pasado, todos están en los mejores 100 colegios en Bogotá, para explicar por qué tan solo de los 2.200 colegios que hay en Bogotá, tan solo 400 son públicos y los demás son privados. Hay que contextualizar sobre por qué la existencia de estos colegios, por qué la existencia de estos instrumentos de política social específicamente en el distrito de Bogotá. En primer lugar, tenemos que entender que esto funciona a partir de los ejes de educación planteados a nivel municipal y a nivel nacional. La importancia que se le da en el plan de desarrollo a el sector educativo, y esto entendiendo, por supuesto, la garantía que debe dar el Estado al sector de educación. Entendiendo esto y legitimando entonces el discurso de la educación como un derecho que debe garantizar el Estado, pues se plantean herramientas alternativas como los colegios en concesión. Entenderemos entonces en primer lugar que estos colegios en concesión van a trabajar bajo una idea de oferta y demanda, es decir, bajo una lógica de mercado, entendiendo que la participación de los privados es esencial para ayudar a cubrir al Estado aquellas zonas en las que no podía entrar. Para esto entonces en primer lugar tenemos que definir qué es un colegio de concesión. Entonces, ¿qué es un colegio en concesión? Pues un colegio en concesión es un instrumento de política social que se implementa precisamente como una alternativa a la centralización de la educación por parte del Estado. ¿De qué manera se hace o de qué manera se ha llevado a cabo en Bogotá desde 1998, que se iniciaron los trámites para realizar este tipo de colegios? Bien, tenemos una infraestructura que pertenece al Estado. En ese sentido, esta infraestructura no es organizada tradicionalmente como lo es en los colegios distritales, sino que esta infraestructura se le entrega al privado a partir de una licitación en un proceso público y se espera transparente, mediante la cual entonces los administradores con cierto recorrido, con cierto reconocimiento, puedan llevar a cabo planificación a nivel interno sobre cómo ellos quieren que funcione este colegio. Las medidas en las que ellos van a entender sobre cómo quieren que funcione, pues dependerá de los niveles de calidad educativa que quieran alcanzar, de la concepción filosófica que tengan de la educación. Ojo, todo esto dentro de un marco de acuerdo común con las autoridades administrativas locales sobre los procesos educativos, los procesos de elaboración de planes de estudios y procesos sobre qué métodos de aprendizaje deben igualmente ser coherentes precisamente con los procesos que se dan a nivel central, haciendo que existan entonces similitudes en la forma en la que se imparte educación en el sector centralizado y en el sector descentralizado, que en este caso sería el colegio en concesión. Bien, entendiendo esto, entendiendo esta lógica de funcionamiento público y privado, tenemos que recurrir a unos cuantos antecedentes que nos permitan entender de dónde sale esta idea de los colegios en concesión, cuál es la importancia de los actores privados, y para eso vamos a tener a nuestro amigo Milton Friedman. Milton Friedman fue el encargado de establecer o legitimar de cierta forma el discurso de la participación de los privados también con el dinero público para el sector educación. En 1955 realiza una propuesta del cheque escolar en el que se plantea no subsidiar la oferta, es decir, un colegio centralizado que recibe dinero por parte del Estado, sino subsidiar la demanda. Es precisamente entregar el dinero a los estudiantes o a sus responsables para que ellos puedan decidir en el colegio en el que quieren participar. Toda esta lógica de la intervención privada en el sector público se encuentra directamente relacionada a lo que se pueden presentar en la prestación de los servicios de educación. Implica, por supuesto, realizar un análisis de la dimensión simbólica de lo que es la política social, que va encaminada a una corriente de pensamiento liberal, es decir, una corriente que considera la iniciativa y considera mediante una cosmovisión individualista precisamente un orden que permita entonces a las personas desarrollarse de mejor manera, un orden que mediante la administración y la legitimidad del Estado y al mismo tiempo la capacidad, digamos, del sector privado pueda generar buenos resultados en el sector educativo en cuanto a calidad, en cuanto al beneficio para los estudiantes, en cuanto al beneficio para el mismo municipio, en cuanto al beneficio para el sistema económico en términos generales. Es por esto que, trascendiendo ya esta dimensión simbólica en la que explicamos los principios bajo los cuales se rige, que son el principio de oferta y demanda, el principio de competitividad, porque ahora los que administran estos colegios van a ser las personas encargadas precisamente de promover estos niveles de educativos a través de la competencia con otros colegios en concesión, entendiendo el valor del individuo, es decir, de los estudiantes que se van a esforzar por alcanzar la excelencia a través de estos colegios de concesión, es que vamos a pasar ahora a un análisis operativo sobre cómo se implementó esta medida específicamente en Bogotá. Realizar el análisis a nivel operativo, ¿sí? Tenemos que recurrir entonces a un análisis de los actores que están involucrados o de los actores que se ven influenciados precisamente por este tipo de medidas,
En primer lugar, tenemos que analizar a los niños y a los padres. Lo primero que tenemos que saber de los niños y los padres es, por supuesto, lo que más les conviene y lo que más les importa, y es precisamente su calidad en la educación. Lo primero que tenemos que entender es que para el 2018 las pruebas del Saber 11 mejoraron considerablemente en los colegios de concesión respecto a los colegios distritales e incluso respecto a los colegios privados. Tenemos entonces, por ejemplo, que esto es la calidad en la educación de los niños porque les beneficia en el mediano y en el largo plazo, y de los padres porque quieren la mejor educación posible para sus hijos. El año pasado, el 90% de las clasificaciones de los niños que se hicieron a colegios con concesión obtuvieron clasificaciones entre A positivo y A en las pruebas de Saber 11 del ICFES, lo que llevó entonces a un gran resultado, un gran salto cualitativo en digamos, la calidad educativa de los niños que se encuentran en colegios de concesión. Esto es sumamente importante, sobre todo en el contexto colombiano. ¿Por qué? Porque tenemos los colegios privados que ofrecen una muy buena educación y les permite entonces tener mayores oportunidades a cupos en universidades públicas y privadas, mientras que al parecer con este sistema tradicional distrital, los estudiantes están condenados a conseguir malas pruebas y por lo tanto se les dificulta aún más, no solamente a nivel económico, sino a nivel de conocimiento, acceder a las universidades públicas y privadas. Los colegios de concesión se presentan entonces como una excelente alternativa que les permite mejorar su calidad educativa a pesar de no contar con los recursos económicos suficientes. El que hay que tomar en cuenta es el del municipio. Las autoridades requieren de legitimidad para llevar a cabo sus acciones, y esta acción ha sido un garante de la legitimidad, al menos en el sector educativo. Como expliqué al inicio del video, 22 colegios en concesión, que son los que existen en Bogotá o existían hasta el año pasado, forman parte de los 100 mejores colegios de la ciudad. Y no solo eso, sino que si incluso solo tomáramos en cuenta los factores como el puntaje de las pruebas Saber Pro, un colegio en Bogotá en el 2017 de concesión podría ser considerado como el mejor colegio de toda la ciudad en cuanto a los colegios públicos. Tenemos también a los administradores de estos colegios. Tenemos entonces que son entes privados o que es capital privado. Lo primero que tenemos que entender es que no es cualquier ente privado. Se tratan de organizaciones que han tenido experiencias pasadas con los procesos educativos. Tenemos organizaciones religiosas como los colegios Fe y Alegría, tienen una amplia experiencia, sobre todo, no solamente en el sector educativo, sino específicamente en las poblaciones vulnerables, por lo cual ya tienen y conocen de qué maneras y en qué procesos pueden participar para que este tipo de personas con condiciones socioeconómicas desfavorables puedan insertarse de la mejor manera posible al colegio. Organizaciones religiosas como Fe y Alegría, sino que también podemos contar con las cajas de compensación, que se han encargado también de dirigir este tipo de organizaciones o de colegios en concesión. Finalmente, como un cuarto actor, tenemos uno que es esencial, y es la nómina de los trabajadores, la nómina de los profesores y los entes sindicalistas que pueden oponerse, que han generado algunas críticas respecto a este sistema. En el manejo de la opinión respecto a esta política, iniciamos con las limitaciones o críticas que pueden tener lugar. Luego de una exhaustiva investigación, encontramos en primer lugar que hay unas críticas en cuanto a infraestructura, porque de los colegios que se están trabajando en estas condiciones, no todos van a estar listos en el corto plazo, lo que podría ocasionar un desfase de aquellos estudiantes o una falta de acceso de aquellos estudiantes que en este momento no consiguen dónde estudiar, porque no hay suficientes cupos en los colegios tradicionales distritales y tampoco tienen el dinero para acceder a un colegio privado. Pero las limitantes no se detienen ahí. Como segunda crítica tenemos a la Asociación Distrital de Educadores, los cuales han presentado una enorme queja respecto a las condiciones laborales que tienen los profesores que trabajan en estas instituciones. Bajos salarios, muchas horas para trabajar y contratos a término definido que no les garantiza seguridad laboral. El sindicato no es el único que ha realizado estas críticas. También tenemos diversos estudios que presentan precisamente las condiciones un poco precarias que pueden tener los trabajadores en estos sectores educativos. Frente a esto, estos mismos estudios han demostrado que existen unas tablas comparativas realizadas por ellos donde se demuestra que los profesores que trabajan en estos sectores no solamente trabajan más horas, sino que suelen ser profesores que apenas tienen la mitad de edad del promedio de profesores que se encuentran en colegios distritales. De manera de contracrítica podría explicarse que es positivo en primer lugar porque la aparente inexperiencia por edad de estos profesores no ha influido negativamente en los resultados de los estudiantes, sino que en cambio los resultados en los colegios de concesión, como ya se explicó en las pruebas Saber 11, son positivos, y además explica que estos profesores
pueden no contar con la experiencia suficiente para ser contratados en un colegio público donde los procesos de contratación pueden ser mucho más complejos, o en un colegio privado donde van a buscar a los mejores de los mejores. Estos profesores que pueden tener potencial no encuentran otro espacio de trabajo, y los colegios en concesión son una excelente oportunidad para el personal recién graduado que puede impulsar el sector educativo. Puesto las críticas, en primer lugar a la crítica de infraestructura, lo que podemos decir es que si bien como todo proyecto tiene sus costos en el corto plazo, lo importante es los avances que hemos tenido, los avances que ha tenido el Distrito de Bogotá precisamente en el impacto positivo en los resultados de las pruebas Saber 11. No solamente eso, respecto a las condiciones salariales, si consideramos desde el punto de vista del análisis de la investigación respecto a este instrumento de política social que es compleja la situación y el debate debe seguirse presentando para buscar la forma de garantizar las condiciones laborales efectivas para sus trabajadores. Sin embargo, pese a estas condiciones laborales, los trabajadores han demostrado una gran efectividad para explicar cuál es el impacto positivo. ¿Cómo? A través de resultados. Resultados en las condiciones educativas que tienen los niños. Resultados en las capacidades que tienen estos colegios de satisfacer tanto a los niños como a sus padres, de dar legitimidad al Estado, específicamente al municipio, por llevar a cabo políticas de intervención que beneficien a los más vulnerables, y en últimas, cerrar las brechas de desigualdad entre las personas que acceden a colegios privados y públicos. ¿Por qué? Se explica de la siguiente manera. Significar entonces que estos colegios, los privados, que han contado históricamente con mayor acceso a la universidad o a la educación superior, ahora estas brechas se están disminuyendo. ¿Por qué? Se están disminuyendo porque la calidad educativa en colegios que atiende a población específicamente vulnerable ahora se encarga de que estos estudiantes salgan mucho mejor preparados para ayudar a disminuir las brechas que se pueden presentar, brechas que han reclamado que tienen los educadores en este tipo de sectores por ganar menos sueldo, pero que se ve reflejada de manera positiva en cuanto se disminuye la brecha de estos estudiantes al mejorar su nivel educativo. Entender entonces que este proyecto cuenta con grandes ventajas. Por supuesto cuenta con limitantes. Las limitantes, sobre todo en condiciones laborales para los trabajadores, son esenciales y hay que dar el debate para atender este tipo de vacíos que presenta la política. Pero en un balance general, en términos generales, la alcaldía ha implementado un proyecto que toma en cuenta la vulnerabilidad de las personas, porque además el 75%, para el 2015, el 75% de los estudiantes en los colegios de concesión era de Sisbén, estrato 0, 1 y 2, mientras con los colegios distritales era solo el 71%. Es decir, incluso en los colegios de concesión hay mayor atención a la población vulnerable que busca atender precisamente a aquellas personas que no tienen cómo costearse una educación en un colegio privado. Entendiendo esta ventaja, entendiendo que la calidad educativa ha subido y la deserción ha bajado, consideramos que el colegio en concesión es una buena herramienta para el Distrito de Bogotá. Gracias.